Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VB Access y gestión de base de datos. En el último vídeo creamos un formulario de proveedores, el cual tenía una serie de campos que añadimos y a la vez incluimos lo que es un subformulario dentro del propio formulario de proveedores. Así pues, el formulario está compuesto por dos objetos de formulario, uno que sería el de proveedores, que lo tenemos aquí, for proveedores, y este otro de aquí, que es un subformulario integrado dentro del formulario de proveedores, que sería el formulario subcontactos proveedores, que lo tenemos aquí. Esta forma de crear un formulario con subformulario hace que este subformulario de aquí sea un objeto más del contenedor que es el formulario proveedores. Sería un objeto más, al igual que lo puede ser este cuadro de texto que tenemos aquí, que contiene el nombre. Como veis, yo ya le he dado formato al formulario y como podéis ver, si nos colocamos en el primer campo, tenemos un orden de tabulación establecido. Veis que vamos pasando de uno a otro y cuando llega al último campo, vuelve al primero. Por ahí hemos modificado todo lo que son las propiedades del formulario y le hemos dicho que el ciclo del formulario sea de registro único. El campo bloqueado lo he dejado fuera del orden de tabulación y el subformulario también ha quedado fuera del orden de tabulación. Bien, como veis, a la hora de pulsar el tabulador voy pasando de un campo a otro. Pero también tenemos la posibilidad de que si pulsamos la tecla intro podamos pasar de un campo a otro. Sin embargo, de aquí podéis ver que pasamos al siguiente campo, pero ahora yo estoy pulsando aquí intro y no se mueve del campo o del cuadro de texto de nombre. Esto es debido a que nosotros podemos optar que a través de sus propiedades el cursor pueda saltar de un cuadro de texto a otro o tener la opción también de crear un nuevo salto de línea dentro del propio cuadro de texto. Vamos a ir a las propiedades, vamos a vista diseño y vamos a ir a las propiedades, por ejemplo, de este cuadro de texto que tenemos aquí, que es el ID proveedor. Pulsamos aquí en hoja de propiedades, nos vamos a ir a otras y aquí tenemos comportamiento de la tecla entrada o de la tecla intro. Veis que tenemos predeterminado y tenemos la opción de tener también nueva línea en campo. Predeterminado lo que va a hacer es que cuando nosotros pulsemos intro salte de este cuadro de texto al siguiente en el orden de tabulación, que sería el de nombre de proveedor. Como veis aquí, en nombre de proveedor, si nos vamos al comportamiento de la tecla entrar o la tecla intro, veis que ahora aquí nos pone nueva línea en campo. Esto lo que haría es que dentro del cuadro de texto haría un salto de línea. Aquí no lo va a hacer porque el cuadro de texto es muy estrecho y no se produce este salto de línea. Esto no sería muy válido, por ejemplo, para el cuadro de texto de notas, que nosotros creemos una línea, pulsemos intro y nos saltaría dentro de este cuadro a una nueva línea. Pero para los demás no es necesario. Por lo tanto, vamos a modificar esta propiedad en todos los campos menos el de notas de proveedor. Seleccionamos todos estos que tenemos aquí y en comportamiento de tecla de entrada vamos a ponerle predeterminado. Aquí en forma de pago de proveedor vamos a poner también predeterminado. Bueno, ya lo tiene. Bien, vamos a probarlo ahora. Le damos aquí a guardar. Vamos a ejecutar. Y como veis yo le doy intro y pasa de un campo a otro. Aquí lo que vamos a hacer es poner una nota. Vamos a poner, por ejemplo, proveedor del grupo. Y ahora cuando le dé intro, como veis, lo que hace es, dentro del propio cuadro de texto, crearme una línea nueva. Así pues, cuando pulsemos intro en los demás campos, pasaremos de un cuadro de texto a otro, pero en este de aquí nos va a mantener dentro del propio cuadro de texto de notas. Veréis que en este formulario he dejado aquí el selector de registro. Como veis, aquí tenemos el registro 1 de 2 con sus contactos que tenemos aquí y si pasamos al siguiente veis que tenemos otros contactos diferentes. Veis que aquí tenemos un hipervínculo que hace referencia al email que tiene el gerente de recambio global, que es María. Si yo pulso aquí y tenemos codificado correctamente nuestro ordenador con el correo electrónico, veréis que se me abre el correo electrónico y cuando se abre el correo electrónico se generará
un envío de mensaje con los datos del receptor del correo. Veréis que ahora se abrirá aquí un mensaje, lo veis aquí, se está abriendo ahora, a veces tarda un poco más, a veces menos, pues aquí tenemos de Juan Rafael Frau Castro, que es mi correo, y aquí tenemos gerencia@gmail.com. Como veis, se prepara para que podamos enviar un mensaje. Vamos a cerrar aquí. Y veis que esa es la dirección de correo donde vamos a enviar el mensaje. Por otro lado, aquí en el sector de registros tenemos un apartado que pone buscar. Vamos a ir al primer proveedor de nuestro formulario, que es Sacasa, y lo que hacemos es que al poner aquí un texto de búsqueda, lo que va a hacer es buscar en el primer campo que tenga coincidencia, pero no de este registro, sino de todos los registros que tengamos en el formulario. Es como si pusiéramos los registros uno debajo de otro y buscara el primer campo que tuviera coincidencia. Si yo aquí le pongo ahora, por ejemplo, global, veis que me lleva al segundo registro y me marca aquí GLO, que es lo que yo he puesto aquí abajo. Si volvemos, quitamos esto y volvemos al primer registro, ya estamos en el primer registro, nos ponemos aquí y yo ahora aquí pongo, por ejemplo, 30, veréis que me llega al campo forma de pago del segundo registro. Busca la coincidencia en el primer campo que tenga el mismo texto que estamos marcando aquí en este cuadro de texto. Bien, esto, como he dicho, este formulario lo vamos a dejar así ahora porque la funcionalidad de este formulario no va a ser la de ser un formulario de proveedores. Lo reutilizaremos después. Vimos en el último vídeo que teníamos esta posibilidad, la de crear un formulario con un subformulario en el interior que contuviera los contactos. Esta sería una posibilidad de crear un formulario de proveedores, pero también vimos la posibilidad de crear dos formularios totalmente distintos que estuvieran vinculados por un botón de comando. Es lo que se llama formularios vinculados. Vamos a cerrar este formulario y lo vamos a dejar por de pronto aquí, y lo que vamos a hacer ahora es volver a crear otro formulario nuevo de proveedores, pero esta vez con formularios vinculados. En vez de formulario con subformulario, crearemos dos formularios diferentes vinculados por un botón de comando. Vamos a ir entonces a crear, nos vamos a ir a formularios, vamos a ir al asistente, vamos a poner aquí la tabla de la cual vamos a coger los datos, en este caso será la tabla proveedores. Vamos a coger, igual que hicimos la vez anterior, todos los campos, los seleccionamos y ahora vamos a coger los datos de la tabla contactos. Aquí tenemos contactos y vamos a coger, como hicimos la vez anterior, todos excepto ID contacto e ID proveedor. Vamos a ir seleccionándolos para que pasen al otro lado y ahí los tenemos. Vamos a ir al siguiente y aquí es cuando llegamos a los dos caminos en los que podemos optar para crear nuestro formulario. La vez anterior optamos por formulario con subformulario, que es el que teníamos antes en pantalla, y ahora vamos a optar por formularios vinculados. Como veis aquí nos va a crear dos formularios, un formulario que va a ser el de proveedores con todos los campos que hemos escogido para el formulario de proveedor y otro formulario aparte que va a ser el formulario de contactos, que van a estar unidos, como veis aquí, o vinculados por un botón de comando, de tal manera que cuando yo esté en un proveedor y pulse ese botón de comando, se nos abrirá el otro formulario de contactos con los contactos pertenecientes a ese proveedor. Vamos a ir al siguiente, nos pide ya directamente los nombres, vamos a poner aquí for proveedores, vamos a poner for proveedores y le pondremos -2, para diferenciarlo del otro que tenemos, y aquí pondremos for contactos proveedores o prof-2. Vamos a darle a finalizar y abrir el formulario para introducir datos. Vamos a ver que se nos abre aquí, se nos ha creado el formulario, vamos a verlo aquí, tenemos el formulario principal y aquí tenemos el botón de comando que está tapado por la etiqueta de proveedores. Vamos a ir a diseño, vamos a apartar esta etiqueta, la seleccionamos, vamos a apartarla, la vamos a dejar aquí. No vamos a cambiar nada porque este no es la opción que vamos a tomar y ahora veréis por qué. Vamos a darle otra vez
a ejecutar. Como veis, aquí tenemos a casa y si yo pulso aquí, puedo ver los contactos que tengo de esa casa. Aquí podría cerrar el formulario, volvería al principal y si me voy al siguiente proveedor, que es Recambio Global, y pulso aquí, puedo ver los contactos que tengo de Recambio Global. Luego estos formularios se pueden hacer emergentes y también modales. Pero aquí tenemos un problema y es el siguiente. Supongamos que ahora yo tengo pues Recambio Global, me voy a los contactos y quiero añadir un contacto más. Simplemente vendría aquí, pondría un nombre, por ejemplo, José. Vamos a poner que es un comercial y ponemos un teléfono que es campo obligado. Vamos a poner el mismo, 589 y un móvil 675-253. Venimos aquí, perdón, se me ha olvidado el prefijo, 674, por ejemplo. Bien, tenemos ahí José, todavía estamos en edición, veis aquí el lapicito, y lo que vamos a hacer es, para que quede grabado, ir al siguiente campo. Cuando pulsemos el tabulador, veréis que nos da un mensaje de aviso y nos dice: no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla de proveedores. Es decir, vosotros os acordáis, y vamos a abrir aquí la tabla de contactos, vosotros os acordáis que aquí tenemos un campo, que es un campo puntero, en el cual nosotros hemos puesto, o nosotros no, mejor dicho, Access nos pone de manera automática el número de proveedor al cual va a pertenecer el contacto. Por ejemplo, este contacto pertenece al proveedor 1, este contacto pertenece al proveedor 2, este al 1, este al 2 y este al 2. Esto lo hacía Access de manera automática cuando nosotros teníamos un formulario con un subformulario vinculado. Sin embargo, ahora cuando estamos teniendo dos formularios diferentes que están vinculados por un botón de comando, esta acción no la está haciendo Access. Y vamos a verlo. Vamos a cerrar aquí la tabla de contactos, vamos a ir aquí a diseño y lo que vamos a hacer, bueno, nos dice que no se puede agregar, vamos a darle escape para quitarlo, ya lo hemos quitado. Vamos a ir ahora a diseño y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a cerrar un momento aquí, lo que vamos a hacer es agrandarlo esto aquí, vamos a correr todos estos campos hacia la derecha, los seleccionamos todos, lo corremos hacia la derecha y lo que vamos a hacer aquí ahora es añadir el campo ID proveedor, que es el campo de unión con la tabla de proveedores. Vamos a ir entonces a seleccionar el formulario y nos vamos a agregar campos existentes y lo tenemos aquí, ID proveedor. Vamos a hacerle doble clic, vale, nos lo pone aquí abajo, vamos a subirlo aquí, vamos a quitar esto, control X y lo vamos a pegar aquí arriba, botón derecho, pegar, pegamos la etiqueta aquí arriba y la vamos a colocar aquí y este campo lo vamos a poner aquí, el campo ID proveedor. Vamos a ajustar esto otra vez y vamos a volver, vamos a guardar y vamos a ejecutar estos formularios. Ejecutamos aquí, vamos a cerrarlo un momento. Bien, estamos en el formulario principal de proveedores y lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho. Pulsamos aquí y vemos los contactos de nuestro proveedor, que es Recambio Global. Y como veis, aquí nos pone el valor 2. ¿Por qué? Porque Recambio Global aquí tiene el número 2, el valor 2 en su número de cuenta. Y aquí nos va a poner el número de cuenta. Cuando yo cree un nuevo contacto, me voy a venir aquí y voy a poner el contacto. Vamos a poner José, el que teníamos antes. José. Ponemos José, ponemos comercial, ponemos un teléfono 971-22-589 y nos vamos al siguiente registro para que se guarde este registro que tenemos aquí. Al pulsarlo, veis que nos da ese error. No se puede agregar o cambiar el registro porque necesita un registro relacionado. Y es porque aquí Access no nos pone ese 2. En este tipo de formularios vinculados somos nosotros los que tenemos que poner aquí el valor. Tenemos que poner aquí 2 y al poner aquí 2 ahora sí que nos deja pasar al otro campo. Pero incluso podéis ver que yo aquí le puedo poner un 1, paso al otro campo y también me lo acepta. Y cuando yo cierro aquí y vuelvo a abrir, veis
que ese contacto que hemos creado, que era de nombre José, no está aquí. Sin embargo, si cerramos y nos vamos al proveedor anterior y lo pulsamos, sí que lo tenemos aquí, porque yo le he puesto aquí el número 1. Este sistema, como veis, no nos va a valer para crear un formulario con formularios vinculados a través de un botón de comando. Nos iría mejor el otro, porque así no tenemos ni que estar poniendo este número aquí, ni cometer el error de poner un contacto donde no toque. Sin embargo, nosotros queremos que el formulario de contactos esté aparte, en otro formulario, tal como lo tenemos aquí, y que esto se haga de manera automática. ¿Cómo lo haríamos? Pues de la siguiente manera. Por de pronto lo que vamos a hacer es eliminar estos dos formularios que acabamos de crear, los vamos a cerrar, decimos sí, guardar los cambios, da igual, ahora lo vamos a eliminar, los tenemos aquí, for proveedores 2 y for contactos proveedor 2. Vamos a darle aquí a suprimir, seleccionamos esto, y le damos a suprimir, nos va a decir, ¿desea eliminar el formulario for proveedores 2? Le digo que sí. Me vengo aquí, le voy a dar suprimir, y nos dice lo mismo, lo suprimimos y hemos eliminado estos dos formularios. Seguimos teniendo el formulario de proveedores con el subformulario vinculado. Pero nosotros no queremos este sistema. Queremos que haya un botón de comando, que cuando yo lo pulse se me abra un formulario aparte y que me salgan ahí todos los contactos de ese proveedor. Y que además, cuando yo agregue un contacto, se me agregue sin ningún problema. Y que no sea yo el que tenga que ponerle el número de proveedor para que se realice el enlace con el registro del proveedor. ¿Cómo lo haríamos? Pues la forma de hacerlo sería la siguiente. Para empezar, este formulario no va a actuar como formulario de proveedores. Lo vamos a tener como formulario de contactos. Por lo tanto, lo que haremos será ir a diseño. Tenemos aquí el diseño. Por de pronto vamos a eliminar todos los campos, excepto ID proveedor y nombre proveedor. Los demás los vamos a eliminar todos. Vamos a venir aquí, vamos a eliminar estos. Pulso suprimir, los elimino. Este de aquí también lo voy a quitar. Suprimir. Queda eliminado, esto de aquí también, se me ha quedado, había eliminado la etiqueta solamente, y el subformulario lo vamos a colocar por aquí. Estos son los campos que vamos a dejar, o los cuadros de texto, número de cuenta y nombre de proveedor, y aquí el subformulario. Vamos a eliminar esta etiqueta de aquí, vamos a eliminarla, suprimir, y vamos a eliminar también el encabezado. Vamos a venir aquí y subimos aquí arriba y lo eliminamos. Vamos a eliminarlo del todo. Vamos a cerrarlo bien. Ahí queda eliminado. Bien, y aquí tenemos este formulario. Forma de pago también la vamos a quitar, Se me había olvidado. Creo que no hay ninguna más. Abajo no hay ninguna más. Esto lo vamos a subir aquí y esto lo vamos a hacer un poco más pequeño y también más estrecho. Bien, queda así. Marcamos el formulario, hoja de propiedades y en formato aquí en vez de factura JFC 1.1 le vamos a poner contactos. Y por último lo que vamos a hacer también es venir aquí a donde tenemos for proveedores y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. No va a ser for proveedores, va a ser for contactos. Para cambiar el nombre primero tenemos que cerrar aquí. Nos va a decir que guardemos los cambios, le decimos que sí. Y ahora aquí pulsamos botón derecho, tenemos aquí cambiar nombre. Se nos pone así y aquí ponemos for. Ahí está, quitamos proveedores y ponemos contactos. For contactos. Y ahí tenemos for contactos, que se nos ha colocado aquí por orden alfabético, y tenemos subcontactos. Si pulsamos aquí, vemos que se nos abre un formulario de contactos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a hacer un formulario de proveedores. Y en ese formulario de proveedores colocaremos un botón de comando que lo que hará será conectar con este otro formulario. Que haremos el enlace a través del botón de comando. Y lo haremos a través del asistente de creaciones de botones de comando. Vamos a cerrar aquí por de pronto y vamos a ir a crear y nos vamos a formularios. Vamos a asistente de formularios
y vamos a escoger la tabla para crear ese formulario de proveedores. Va a ser la tabla proveedores, la tenemos aquí. Vamos a escoger igualmente todos los campos, pulsamos aquí, tenemos todos los campos, vamos a siguiente, vamos a crear un formulario de registro único, lo haremos en columnas, vamos a siguiente y le vamos a dar de nombre for proveedores. Ponemos aquí for proveedores, ahí lo tenemos. Vamos a modificar el formulario en diseño. Vamos a ir a finalizar, se nos coloca en diseño, ahora lo está creando, ahí lo tenemos creado. Vamos a cerrar la lista de campos y lo que vamos a hacer es modificar las propiedades de este formulario. Lo vamos a hacer emergente, modal, vamos a aplicar las mismas propiedades que hemos aplicado a todos los formularios. Vamos a ir entonces a pulsar el formulario, lo tenemos aquí, nos vamos a hoja de propiedades, empezamos con las de formato y modificamos las que hemos hecho en los otros formularios. Primero ponemos centrado automático sí, ya lo tenemos. Tenemos aquí estilo de bordes ajustable, lo vamos a cambiar a fino para que el usuario no pueda modificar el tamaño del formulario. Selectores de registro le vamos a decir que no. Con esto evitaremos que no podamos seleccionar el registro porque vamos a evitar que se elimine ningún proveedor. Por eso creamos el campo de bloqueo para que se bloquearan, pero nunca eliminarlos, porque si un proveedor ha tenido movimientos de compras, si eliminamos el proveedor se eliminaría ese histórico de compras también. Botones de navegación, en este caso sería no, crearemos nuestros botones, pero vamos a dejarlos por de pronto para poder ver cómo funciona este formulario. Vamos a ver separadores de registro, vamos a decir que no, barras de desplazamiento ninguna, cuadro de control no, botón de cerrar no, crearemos el nuestro, movible le vamos a decir que sí. Y botones de minimizar y maximizar vamos a quitarlos todos, ninguno. Con esto ya hemos hecho todos los de formato. En datos vamos a poner tipo Recursos Dataset porque podremos modificar directamente dentro de este formulario los datos. Vamos a venir aquí y vamos a ver permitir agregar sí. Vamos a permitir que se agreguen nuevos proveedores. Vamos a hacer un formulario diferente al de artículos. Ya lo iremos viendo. Permitir eliminación le vamos a decir que no. No permitiremos eliminar proveedores ni registros, por lo tanto, ediciones sí y filtros lo dejamos así. Vamos a ir a otras. Emergente le vamos a decir que sí. Modal le vamos a decir que sí. Y en el ciclo le vamos a poner todos los registros. Vamos a dejar que se vean todos los registros. Veremos todos los registros de todos los proveedores y podemos crear nuevos proveedores a partir de este formulario. Bueno, con todo esto ya tenemos todas las propiedades modificadas. Vamos a darle aquí a guardar y por de pronto lo vamos a cerrar y vamos a ejecutarlo. Lo cerramos aquí, ejecutamos, aquí tenemos el formulario, luego ya crearé el diseño fuera de vídeo. Ya os dije que el diseño es personal de cada uno, pero lo que vamos a hacer a continuación es poner un botón para cerrar este formulario y otro botón para acceder directamente a los contactos. Vamos a poner aquí vista diseño, vamos a cambiar que no hemos hecho el título, vendremos aquí otra vez a propiedades, esto lo tenemos aquí en toda y el título vamos a poner aquí JFC. Factura, es factura JFC 1.1. Ponemos factura JFC 1.1 porque dejaremos aquí el letrero de proveedores. Aquí lo podemos poner aquí, mantenimiento de proveedores. Y esto lo ponemos un poco más alargado, esta etiqueta, por ejemplo. Así, y la podemos poner un poco más baja y colocarla un poco más hacia adentro. Bueno, ya haremos el diseño posteriormente. Vamos a dejarlo así. Vamos a crear el botón de cierre. Cerramos aquí. El botón de cierre lo pondremos aquí abajo. Vamos a venir abajo del formulario. Lo pondremos aquí. Vamos al botón de comando. Lo colocamos aquí. Iremos a operaciones con formulario. Cerrar formulario. Cerrar formulario. Siguiente. Dejamos ese dibujito de salida. Siguiente, aquí le pondremos vete cerrar. Finalizar, ahí tenemos ya el botón para cerrar nuestro formulario.
y ahora vamos a crear el botón que nos va a abrir el formulario de contactos y lo pondremos aquí al lado, un poco más pequeñito. Lo haremos aquí. Operaciones con formulario, sería abrir formulario, siguiente. Ahora hemos de indicar el formulario que queremos abrir el formulario de contactos, aquí lo tenemos, for contactos, siguiente, y ahora nos va a decir si queremos abrir el formulario y mostrar todos los registros, que es lo que está seleccionado, o abrir el formulario y buscar unos registros específicos. Vamos a abrir formulario y buscar datos específicos. Vamos a ir a siguiente. Bien, nos dice, tenemos formulario de proveedores y el formulario de contactos. ¿Cuáles son los campos que tienen que coincidir? Pues tienen que coincidir ID proveedor de este otro. Pulsamos la doble flecha esta y nos lo coloca aquí. Vamos a ir a siguiente. Vamos a poner esta imagen. Vamos a ir a siguiente. Y aquí vamos a poner BT contactos. Vamos a finalizar. Bien, vamos a hacerlo más pequeñito, así, y vamos a colocarlo un poco aquí. Bien, vamos a guardar. Bien, ejecutamos este formulario, aquí lo tenemos. Como vemos, tenemos un proveedor que es Sacasa y el siguiente proveedor que es Recambio Global. Si yo ahora pulso aquí el botón de comando de contactos para Recambio Global, nos abrirá el formulario y nos mostrará los contactos de Recambio Global, que son Juan, Sebas y María. Si cerramos aquí y nos vamos al registro 1, que es Sacasa, pulsamos y nos muestra los contactos de Sacasa, que son Juan, Pedro y José. Vemos aquí que el formulario de contactos, no el subformulario que tenemos aquí, sino el formulario de contactos, que es realmente un formulario de la tabla de proveedores, vemos aquí que está filtrado, es decir, nos ha filtrado aquí los contactos que coinciden, cuyo identificador de registro es igual que el número del proveedor. Aquí tenemos los contactos cuyo identificador de proveedor, el campo identificador de proveedor, tienen el valor 1 y vemos que nos los filtra aquí. Si salimos y cogemos el proveedor 2, vemos que aquí nos marca que está filtrado y aquí nos da los contactos del proveedor 2. Bien, lo que podemos hacer aquí es, para evitar eliminar el filtrado, porque si ahora nosotros pulsáramos aquí, podríamos ver los de cada proveedor. Y esto no nos interesa, ¿veis? Podemos pasar de un proveedor al otro, del 1 al 2. A mí lo que me interesa, incluso podríamos darle aquí, crear nuevo registro y poner un nuevo contacto vacío. A mí lo que me interesa es que simplemente aparezcan los del proveedor que yo tengo aquí en el formulario de proveedores. Es decir, al pulsar yo aquí, quiero que me aparezcan estos y que no pueda haber otros más que los que tengo aquí. Entonces vamos a eliminar los botones de navegación de este formulario de contactos. Vamos a salir de aquí, vamos al formulario de contactos, a diseño, y lo que vamos a hacer es ir a las propiedades. Nos vamos a hoja de propiedades y en el apartado de formato buscamos botones de navegación. Aquí lo tenemos y en vez de sí le decimos que no aparezcan. Vamos a darle aquí a guardar, cerramos y ahora cuando ejecutemos el formulario de proveedores, que lo tenemos aquí, cuando vayamos a ver los contactos de este proveedor, que es Sacasa, pulsamos el botón y como veis nos salen los de Sacasa y ya no puedo irme a otro proveedor, no puedo variar este dato de aquí. Sí que tengo los botones de navegación de los elementos filtrados y puedo ir de uno a otro. Yo me pongo aquí y puedo ir al 2, puedo ir al 3, incluso puedo crear un nuevo contacto. Vamos a crear un nuevo contacto para Sacasa. Vamos a poner, por ejemplo, María. Ponemos que es un comercial también. Y aquí le ponemos un teléfono 971-222-589 y ponemos un móvil inventado. Vale. Y vemos que nos crea ahí María. Hemos creado a María como un contacto nuevo del proveedor 1. Si salimos y volvemos a entrar, vemos que ahí tenemos a María. Igualmente que podemos añadir, y veis que no nos pide que coloquemos el identificador de proveedor como pasaba con los formularios vinculados. ¿Por qué? Porque esto está filtrado con el ID proveedor.
pues igual que podemos añadir contactos, podemos eliminar contactos. Yo puedo eliminar de aquí, por ejemplo, Pedro. Pongo aquí, selecciono Pedro pulsando sobre el cuadro de control, sobre el selector de registro, que es este cuadrito que tenemos aquí. Le doy a la tecla suprimir y Access me avisa de que estamos a punto de eliminar un registro. Como veis, ya lo ha quitado de aquí, pero no está todavía eliminado. Yo le puedo decir aquí que no y me lo vuelve a poner. Si le doy a suprimir y le digo que sí, veis que me elimina ese registro y cuando vuelva a entrar, ese registro ya no va a estar. Yo puedo eliminar, agregar contactos, porque esto no afecta al historial de la aplicación. Pero sí que vamos a hacer que no se puedan eliminar los proveedores. Lo que se puede hacer es bloquear el proveedor. Cuando yo bloquee con este botón de selección un proveedor, codificaremos a través de VBA de tal manera de que cuando vayamos a hacer una entrada de materiales de este proveedor no nos deje, nos digan no se pueden hacer entradas de este proveedor. ¿Por qué? Porque es un proveedor que está bloqueado y por eso hemos creado este cuadro de control. Por ese motivo, nosotros cuando hemos ido a las propiedades de este formulario le hemos dicho, asegurándonos que no se puedan eliminar registros. En el apartado de datos, vemos aquí que permitir la eliminación le hemos dicho que no, pero es que aunque le hayamos dicho que no, no podremos eliminar registros porque hemos eliminado el selector del registro. Para eliminar un registro, primero tenemos que seleccionarlo a través del selector y no lo tenemos. También le hemos dicho que el selector de registro esté en no. Lo tenemos aquí, vamos a ver, selectores de registro, le hemos dicho que no, como veis aquí. Por otra parte, también le hemos dicho aquí en herramienta de base de datos, en las relaciones, que en esta relación, como veis, la pulsamos, vamos a modificar relación, le hemos dicho que no se puedan eliminar en cascada los registros seleccionados. Es decir, aunque no hace falta que lo dejemos en blanco, esto quiere decir que yo, si se elimino un proveedor, a la vez que elimino un proveedor, puedo eliminar todos los contactos que haya asociados a ese proveedor. Como no voy a poder eliminar un proveedor, porque lo estoy evitando, no voy a poder eliminar los contactos en cascada. Por eso ese apartado de eliminación en cascada lo hemos dejado en blanco. No es necesario marcarlo porque no es posible hacerlo, tal como nosotros hemos ideado nuestra aplicación. Bien, con esto llegamos al final de este vídeo. En el próximo vídeo seguiremos con la creación de nuestra aplicación. Así pues, compañeros, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.